aplicación del artículo 48. En ese artículo 48 ya dejamos de hablar del acoso sexual, pasamos a hablar de violencias sexuales. Sin embargo, es cierto que si bien, evidentemente, todas las empresas tienen que cumplir el artículo 48 y todas las empresas tienen que cumplir todo lo indicado, todos los otros artículos de los que nos ha hablado tanto Carol como Jesús, referente a la protección y a la prevención de las violencias sexuales dentro de la organización, es cierto que no se modifica el contenido mínimo obligatorio de los planes de igualdad. Por tanto, podríamos no querer incluir o ampliar nuestro área de acoso sexual y por razón de sexo dentro de nuestro plan de igualdad. Podríamos, estaríamos en nuestro derecho. ¿Podríamos no cumplir con el artículo 48 y con esta ley orgánica? No. Es decir, sí o sí vamos a tener que implantar los requisitos de esta nueva ley y yo pues os voy a contar cómo hacerlo en el caso de que no queramos, por lo que sea, hacerlo a través de nuestro plan de igualdad. Y lo primero que entiendo que tenemos que preguntarnos es si mi empresa es un espacio seguro libre de violencia sexual. ¿Por qué? Porque es lo que tengo que conseguir, es lo que esta ley me insta a conseguir. No solo que yo proteja a mis personas empleadas de posibles acosos sexuales, sino que convierta a mi empresa en un espacio libre de violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, para que no quede duda, en el preámbulo 1 de esta ley nos define qué es la violencia sexual. Violencias sexuales realmente, porque estamos hablando en plural, no solamente hay un tipo de violencia sexual. Ya sabéis que muchas veces pues, hablamos en singular cuando estamos hablando de un concepto. Pero cuando hablamos de violencias sexuales, se entienden como tal actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionen el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena. Además indica que esta ley orgánica pretende también dar respuesta especialmente a esas violencias sexuales que comentaba Carol, que se cometan dentro del ámbito digital, lo que comprende difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, pornografía no consentida y la extorsión sexual. Asimismo, dice, entre las conductas con impacto en la vida sexual se consideran violencias sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Es decir, hablamos aquí abajo, en este último punto, es más largo, el preámbulo 1, evidentemente está cortado, hablamos del acoso con connotaciones sexuales, esto ya lo estamos previniendo, esto ya lo estamos gestionando a través de nuestro plan de igualdad, pero tenemos otros puntos en los que tenemos que evitar que se dé todo el resto de posibles violencias sexuales. Si tenemos que convertir a nuestra empresa en un espacio seguro, lo primero que tenemos es que identificar cuáles son los espacios que compone mi empresa. Porque a lo mejor me pienso, a lo mejor considero o no tengo en cuenta otros espacios que no sean mi oficina, mi centro de trabajo, los centros de trabajo propios, en los que yo todos los días voy a trabajar y los tengo dados de alta en autoridad laboral, como siempre hablamos cuando hablamos de planes de igualdad. ¿Vale? Estos son unos espacios, un espacio físico. A lo mejor también estamos teniendo en cuenta los centros de trabajo ajenos donde se desarrolla la actividad laboral propia. No estoy hablando solamente de los centros de trabajo a los que vaya mi personal si yo cedo personal o si yo pongo personal de puesta a disposición, sino si yo trabajo pues siendo proveedora de algún tipo de material, en el momento en el que mi persona empleada se traslada a esa empresa, eso es un espacio. ¿Cómo garantizo que ese espacio está libre de violencia sexual? Y luego tenemos otros espacios. Cuando hablamos de las violencias en el ámbito digital, es porque tenemos espacios digitales que usamos todos los días y que también tenemos que garantizar que estén libres de violencia sexual, porque precisamente son los más susceptibles de, por un lado, es albergar violencia sexual y por otro lado, el que sea mucho más complicado acceder a él si la persona o las personas que lo están recibiendo no tienen la sensibilización suficiente para poder detectar que está ocurriendo un acto de violencia sexual. Y cuando hablamos de estos medios digitales corporativos, evidentemente, siempre estamos hablando desde el punto de vista de la empresa, vamos a hablar de las redes sociales corporativas, de todas las aplicaciones de mensajería o texting que usemos. Si usamos WhatsApp a nivel corporativo, WhatsApp también es un espacio de nuestro email, de nuestras plataformas internas, pero también
de nuestras webs, de nuestras plataformas de publicidad, de nuestras plataformas donde estemos constantemente manifestando una comunicación, aunque sea a nivel externo. Importante hacer hincapié en este punto del preámbulo 1, porque muchas veces, claro, tenemos esa sensibilización ya después de tantísimo tiempo haciendo planes de igualdad y hablando de acoso sexual, tenemos, entiendo, muy claro, o a lo mejor más claro, sino qué implica ser víctima de acoso sexual. Sin embargo, la violencia sexual tendemos a compararla o asimilarla al acoso sexual, y el acoso sexual es simplemente una de los tipos de violencia sexual que puede existir también dentro de una organización. Por eso quiero hacer hincapié en este punto, en este párrafito, esta frasecita del preámbulo 1, que dice que también va a ser violencia sexual la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos y la pornografía no consentida. Os pongo en pantalla un caso que creo que no se nos ha olvidado todavía, que fue el famoso caso Iveco. A lo mejor se nos ha olvidado porque hemos querido olvidarlo, pero no deberíamos. Precisamente os pongo aquí dos titulares. Uno, lo pongo porque me resultó curioso, buscando información sobre este caso, la manera de verbalizar el estado de la chica que finalmente se quitó la vida. Importante, no estamos en el tema, ahora estamos hablando de violencia sexual, pero importante esta manera de denominar a una víctima, y mira que esto es verbal, pero el lenguaje no verbal que esto provoca en la persona que lee es muy significativo. Quizá me voy a guardar este recorte para cuando estemos hablando de lenguaje no sexista y de perspectiva de género en las comunicaciones. Pero si recordáis bien, en este caso, dentro de la empresa donde trabajaba esta chica, se difundieron unos vídeos donde ella estaba realizando prácticas sexuales consentidas con otra persona. Estos vídeos ya se difundieron en su momento sin mayor trascendencia. Sin embargo, volvieron a difundirse, ahora sí llegando a la totalidad de la empresa y provocando en última instancia que la víctima pues, decidiera no seguir con su vida. Pongo también el último punto donde dice que la justicia archiva el caso de la trabajadora porque, como veis, fue sobreseído el caso por falta de autor conocido por un delito de revelación de secretos. Porque claro, aquí no hablábamos de violencia sexual, aquí no podíamos hablar de violencia sexual. Ahora sí podemos hablar de violencia sexual. Sin embargo, si ese vídeo hoy me llega a mí, que yo no trabajo en Iveco, que yo no conozco a la chica, que de hecho la chica no puede ahora mismo recibir acoso sexual porque ha fallecido, ¿estaríamos frente a un caso de violencia sexual? Efectivamente. Si yo, a través de medios corporativos, estoy difundiendo o se me ha difundido actos de violencia sexual, como puede ser, y lo añado porque justamente, fijaos la casualidad que viene seguido, pornografía no consentida, en este caso sería un vídeo pornográfico no consentido por una de las partes. Estoy por un lado difundiendo pornografía no consentida y por otro lado difundiendo actos de violencia sexual, porque al no consentir una de las personas participantes en el vídeo, ese acto es una violencia sexual. Por tanto, aquí no hay una persona víctima dentro de mi empresa. Sin embargo, en ese espacio se está dando un acto de violencia sexual. Ahí está el alcance de este nuevo concepto. No vamos solamente a matizar lo que ya nos matiza perfectamente el diagnóstico de igualdad hablándonos del acoso sexual, sino que vamos a ampliar, vamos a evitar que se puedan cometer actos de violencia sexual de cualquier índole dentro de nuestra empresa, que nuestra empresa sea un espacio seguro, porque aunque no tengamos víctimas directas, en este caso, en el ejemplo que os pongo, en el que a mí
a mí y a cualquier persona de mi plantilla, les llega un vídeo, que puede ser este o puede ser cualquier otro, les llega un vídeo de personas desconocidas practicando un acto sexual, aunque yo no sea una víctima directa, aunque la persona a la que le llegue ese vídeo no sea una víctima directa, estamos indirectamente dejando claro que nuestra empresa tolera ese tipo de difusión, que nuestra empresa no es un espacio seguro. Por tanto, estamos haciendo que si una persona dentro de nuestra empresa sufre algún tipo de violencia sexual, probablemente no se sienta segura para poder denunciar. Por tanto, estamos incumpliendo con nuestras obligaciones como empresa de prevenir y gestionar cualquier posible tipo de violencia sexual y proteger la salud de nuestras personas trabajadoras. De ahí que uno de los puntos que marca esta nueva ley es, dentro de la prevención de riesgos laborales, tenemos que también evaluar si tenemos los espacios, cualquier tipo de espacios susceptibles de violencia sexual. Y lamento deciros que todos los espacios son susceptibles de violencia sexual si no actuamos de la manera correcta. ¿Cómo consigo entonces que mi empresa sea un espacio seguro de violencia sexual? Pues aquí yo siempre pongo la misma imagen, porque para no diagnosticar a una persona y no hablar de géneros, pues diagnosticamos a un perrito. Pero realmente lo que tenemos que hacer es eso, es un diagnóstico. Por eso decía Carol, ostras, ya que vamos a hacer un diagnóstico de igualdad, vamos a ampliarlo. ¿Qué no queremos? Igualmente vamos a tener que hacer un diagnóstico, porque sin un diagnóstico no podemos saber dónde actuar. Recordemos los espacios de la empresa: centros de trabajo propios, centros de trabajo ajenos y todos los medios digitales corporativos. ¿Qué objetivos debe tener ese diagnóstico? Por un lado, tener datos y estadísticas sobre los niveles de violencia sexual que ya existen y sus especificidades, que ya hemos visto que hay varios tipos, dentro de los distintos espacios de trabajo de la empresa. También tiene que conocer los procesos de actuación que ya existen y si son eficaces para atender la violencia sexual, no el acoso sexual, para atender todas las violencias sexuales, y determinar las necesidades existentes de una empresa para lograr que todos sus espacios estén libres de violencia sexual. ¿Cómo diagnosticamos entonces? Esto es puramente cualitativo. Aquí estamos hablando de percepciones. Por un lado, aplicación de cuestionarios a personal clave en la prevención y atención de la violencia sexual en los distintos espacios de la empresa. A lo mejor quiero a la misma persona para todos los espacios, pero a lo mejor quiero a diferentes, porque a lo mejor esas personas tienen sensibilidades diferentes y a mí me interesa que tengan sensibilidades diferentes para poder tratar un espacio u otro. Estos cuestionarios van a tener preguntas claves en relación a la prevención, a ese primer contacto cuando ocurre una violencia sexual, a la atención, a la canalización, al seguimiento y a las acciones correctivas. La aplicación de cuestionarios a grupos focales que hagan uso de esos espacios. Diferentes, el mismo, me da igual, pero vamos a ver qué percepción tienen las personas que hacen ese uso de los espacios de la empresa. Preguntas clave: uso de los espacios, apreciación subjetiva, porque es que aquí tenemos que tener esa apreciación subjetiva de las personas empleadas respecto a la existencia de violencia sexual y al conocimiento de las medidas de actuación. Estadísticas, obviamente, relacionadas con la incidencia de la violencia sexual en cada uno de los espacios. A lo mejor no nos hemos dado cuenta y realmente hemos tenido este tipo de violencias sexuales, pero hasta que no hagamos el diagnóstico, si no nos ha llegado, no nos vamos a enterar. Y el análisis de los procesos, manuales, acuerdos y convenios que regulen los diferentes espacios en materia de actuación, prevención y atención de la violencia sexual. ¿Y luego qué? Cuando yo hago mi diagnóstico, tengo toda la información, tengo todos los análisis, tengo todas las estadísticas, ¿qué hago? Plan de acción. No me sirve de nada un diagnóstico si no tengo un plan de acción. Por eso repito, que mejor que usar el plan de igualdad, pero como sabemos que dependiendo de la comisión negociadora puede querer un plan más purista, por así decirlo, o puede querer un plan más abierto, pues igualmente vamos a otro plan de acción si no lo tenemos en nuestro plan de igualdad. Acciones preventivas para la violencia sexual. Sensibilización y formación de personal estratégico en la atención de violencia sexual. Responsables. Si no tenemos personas responsables, no tenemos a nadie que vigile que esto se está cumpliendo. Y medidas de seguimiento y cumplimiento. Medidas de infraestructura. Estamos hablando de espacios físicos en algunas situaciones y de espacios digitales que yo puedo meter diferentes elementos restrictivos. Mirar qué tipo de palabras o eliminar según qué tipo de palabras que no consideremos apropiadas en un ámbito laboral. Ejemplos. Medidas de
canales de denuncias a nivel de infraestructura para poder denunciar de manera rápida o quejarse de manera rápida en el caso de que se presencie o de que se sea víctima de violencia sexual. Y evidentemente accesibilidad a todas las personas desde diferentes interseccionalidades. Recordáis que hace poco tuvimos la jornada sobre la ley integral, no, esta no era integral, esta es la ley de igualdad de trato y no discriminación. Tenemos que aplicar y garantizar el acceso a todas estas medidas a todo el personal de nuestra empresa de manera interseccional, teniendo en cuenta todas las realidades. Medidas preventivas, entonces, para resumir: creación y difusión de protocolos, sensibilización, formación, infraestructuras y accesibilidad. En cuestión de sensibilización, es imprescindible que toda la plantilla conozca qué son las violencias sexuales, porque si no la conozco no la puedo identificar. Por tanto, por un lado, conciencio, y por otro lado, también aviso: esto que estás haciendo es violencia sexual. Accesibilidad, lo que comentábamos: toda la plantilla no solamente tiene que disponer de este tipo de protocolos de prevención y gestión, sino que tienen que ser accesibles. No basta con tenerlo, no basta con decir, sí, bueno, yo tengo el protocolo y la manera de hacerlo es, pues tienes que desplazarte hasta un centro de trabajo concreto y aquí hablas con esta persona que la mayoría de las veces tiene el teléfono apagado. No, no, no. Accesible, que realmente sea efectivo. Formación. No solamente sensibilización, formación, sobre todo a las personas que se van a hacer cargo de esto, a las personas que tienen que vigilar, tienen que saber qué buscar, tienen que saber cómo prevenir y tienen que saber cómo detectar de manera rápida para poder evitar males mayores. Os hago aquí un pequeño mini formación en violencia sexual. Tenemos que entender que para gestionar bien la violencia sexual hay que conocer, nos guste o no, los estereotipos de género, de dónde nacen y por qué existen. Cuando hablamos de la violencia sexual, se remonta a la concepción del placer sexual y cómo a partir de que, bueno, nace la medicina avanza en el siglo XX, antes se consideraba que la mujer y el hombre sentían placer sexual para poder procrear, que los dos tenían obligatoriamente que sentir placer sexual para poder generar un feto. Luego se descubre que no, que solamente es el hombre el que tiene que eyacular, tener un orgasmo y sentir placer. Por tanto, se dice, estamos al inicio del siglo XX, bueno, pues si la mujer no tiene la obligación de tener un orgasmo para poder procrear, igual ni siquiera lo necesita. Es decir, el placer pasa a asociarse de manera biológica y entre comillas, aunque no me veis, hago el signo del entrecomillas, al hombre de manera única. La mujer pierde esta capacidad, lo que significa que se le presupone, como os digo aquí, se le presupone el no consentimiento. El hombre tiene que conquistar. Y os pongo aquí la definición de la RAE de la conquista: ganar mediante una operación de guerra, un territorio, ganar, conseguir algo con esfuerzo, habilidad, venciendo dificultades. Es decir, se presupone el no de la mujer. Y eso culturalmente lo hemos visto como lo evidente. Por tanto, si presuponemos este no consentimiento, os pongo aquí muchísimas investigaciones, y lo digo también como perito que he llevado a cabo bastantes investigaciones de acoso sexual. La persona acosadora, la mayoría de las veces el hombre que acosa sexualmente, reconoce sus actos, no porque admita que ha acosado sexualmente, sino porque no considera que ha hecho nada malo. Estaba conquistando, porque se le ha presupuesto ese no consentimiento. Os dejo algunas lecturas interesantes sobre investigaciones en acoso sexual, y precisamente hago referencia a que la naturaleza no deseada de la conducta sexual, de cualquier conducta sexual, es lo que diferencia esa conquista, si lo queremos seguir llamando así, del acoso. Una conducta apropiada, una conducta recíproca, tiene que ser bienvenida. Y una conducta de acoso, una conducta de violencia sexual, ni es bienvenida ni es recíproca, y en este caso es impuesta. Así que nos encontramos muchas veces con este tipo de cosas y por desgracia nos las seguimos encontrando. El último acoso sexual que yo investigué, seguíamos encontrándonos con esto en testigos, en personal responsable, en las propias víctimas. Bueno, es que son bromas, es que no lo hace con mala intención, es que igual es que estaba muy susceptible este día a la chica, o es que los hombres son así, o es que las mujeres son así, igual está exagerando, o las cosas no van en serio. Tenemos que eliminar esto.
Tenemos que eliminar esto en el acoso sexual y tenemos que eliminar esto en cualquier violencia sexual. Que venga mi compañero y me enseñe un vídeo pornográfico es violencia sexual, me da igual que no haya mala intención. Que alguien me envíe fotos, que alguien haga comentarios, que alguien, por lo que sea, porque es así, volvemos a lo mismo, empiece a hablar de su vida sexual en medio de la empresa mientras estamos todo el mundo comiendo. Es que no lo hace con mala intención, no me importa, no tienes por qué compartir, no es algo que se deba hacer en el terreno laboral. ¿Es susceptible de herir sensibilidades a nivel sexual? Sí, es violencia sexual, vamos a dejarlo claro. Acciones correctivas, ¿qué pasa cuando ocurre algo? Pues principalmente, si tenemos bien nuestras políticas internas, vamos a detectarlo rápido, por eso imprescindible es actualización de políticas internas. Estandarizar los procesos, que todo el mundo conozca, que todo el mundo sea susceptible de la misma manera. Aquí no tenemos a realezas en la empresa, todo el mundo es susceptible de que se le aplique. Los protocolos sí llevan a cabo conductas de violencia sexual. Tener una evaluación continua de nuestro sistema de gestión a nivel de violencia sexual, de espacios seguros en la empresa, porque esa evaluación continua nos va a obligar a revisarnos y a ver qué estamos haciendo bien y también qué estamos haciendo mal. Y sobre todo, ya no solo es por ver lo que estamos haciendo mal y tenemos que cambiar, sino, ostras, si estamos haciendo cosas bien, vamos a garantizar que se perpetúen. Y por último, investigaciones objetivas e independientes, evidentemente. Si llegamos a un punto en el que tenemos que investigar, garantizar respeto y protección a todas las personas. No os leo la definición porque creo que está bastante claro, es decir, nadie tiene derecho, o sea, todo el mundo tiene derecho a que se le respete, a venir al trabajo a trabajar, que al final es para lo que estamos. Por tanto, las actuaciones siempre tienen que hacerse garantizando el respeto y protección de las personas implicadas, confidencialidad de los datos y respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas. Importantísimo, por favor, revisad todos los protocolos que tengáis uno para violencia sexual, otro para acoso sexual, lo queráis unir, lo queráis revisar, pero por favor, que la confidencialidad sea absoluta. Me he encontrado con comisiones instructoras donde hay 10 personas. No puedes poner a una víctima a contarte lo que le ha ocurrido delante de 10 personas. No va a funcionar. Entonces, garanticemos este respeto a la intimidad y a la dignidad y garanticemos la confidencialidad teniendo a una persona especializada llevando este tipo de cosas. Diligencia y celeridad. Esto yo creo que no hace falta ni que lo comente porque a nadie le gusta llevarse 1000 días con este tipo de procesos, pero no lo dejemos estar. Y prohibición de represalias. Mi empresa, mis personas empleadas no pueden tener miedo a qué me pasará si yo digo que, no sé, que mi responsable se dedica todo el día a hacer chistes verdes. A lo mejor me dicen, es que no pasa nada, es que es así, es que son cosas de hombres y luego tengo represalias por su parte. No podemos tolerar ese tipo de cuestiones. Esto tiene que quedar muy clarito en nuestro protocolo. Y evidentemente, pues garantía de los derechos laborales y de protección social de las víctimas. Esto también es evidente, no hace falta que lo diga, pero lo digo por si acaso, por si no se nos olvida. Objetividad, imparcialidad, profesionalidad y prontitud. Y si podemos, y yo me gustaría que se pudiera hacer, yo sé que muchas veces no tenemos los medios, pero en la medida de lo posible garantizar apoyo psicológico a las personas implicadas, sobre todo a las víctimas. Así, pues tendremos con nuestro diagnóstico, con nuestras medidas preventivas, con nuestras medidas correctivas y con nuestra evaluación continua, podremos garantizar tener una empresa libre de violencia sexual.